Daniel Stingo, el conocido constituyente del Frente Amplio y uno de los más votados en las elecciones convencionales constituyentes, lanzó un ataque a la propiedad privada en un video que se filtró de reuniones presenciales con personas comunes y corrientes, con trabajadores, pensionados, en los cuales se hablaba sobre la nueva constitución y los elementos contenidos en ella. Y dentro de esto se le preguntó sobre expropiaciones, sobre el tema del agua. Es un video que vamos a ver que es cortito, donde se hablan estas cosas. Y había numerosas personas ahí mayores de edad también, personas trabajadoras, personas muchas veces con familia, y que preguntaban, oye, la propiedad de mi casa, la propiedad de las viviendas, ¿y qué pasa con eso? Y ahí Stingo, de manera irónica, preguntaba, bueno, ¿y por qué se preocupan tanto de la propiedad privada? ¿Por qué tanta defensa de la propiedad privada? Y los que estaban ahí presentes, indignados, después empezaban a gritar, molestos. Y esto solo se supo porque se filtró porque una de las personas que estaba ahí lo grabó. Y ahora está haciendo una controversia que si no lo hubieran grabado no habríamos sabido jamás que él estaba teniendo estas reuniones presenciales dando este tipo de discursos antipropiedad. A la vez que Fernando Atria salió a defender el apruebo. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecer al suscriptor HPR Hijo 4 que se convirtió en el suscriptor más reciente, en decir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow, dejando el siguiente mensaje. Ojalá muchos escuchen la verdad de ustedes y no las mentiras de los políticos de todo sector que buscan votar votos para ellos, para seguir incrementando sus ingresos pagados por los chilenos honestos y trabajadores. Bueno, un buen mensaje de todas maneras. Muchas gracias por la donación, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Stingo es uno de los convencionales con más votación sacó en las últimas elecciones constituyentes del Frente Amplio. Ahora, después de todo eso, digamos que han decepcionado a varios de sus votantes, ¿no? Pero ahora hizo controversia por sus declaraciones en actividades presenciales con personas a nivel de distintas comunas que están haciendo a favor de la nueva constitución. Y esto es parte de una estructura que hacen los convencionales para intentar convencer a la gente de votar a prueba. Y en medio de todo eso ocurrió esto. Las aguas, ¿no es cierto?, los derechos de este señor. No se ha establecido todavía si se va a hacer por expropiación o simplemente se cambia. No. Eso va a quedar. ¿Usted es legisladora? ¿Cómo sabe cómo va a ser si no lo sé yo que te dice la Por eso le estoy preguntando. Por eso le estoy no se ha decidido si se va a expropiar o se va a cambiar la naturaleza del derecho y se han sacado. Porque si se va a expropiar o se va a cambiar la naturaleza del derecho y se han sacado. Porque se han Puedo hacer una acotación para que un poco más acá yo la pregunta que entiendo que estamos que a veces un tema de ley no es constitucional y la razón por la que pueden llegar a quitarle la casa por no pagar esas constituciones es porque usted le queda debiendo al Estado. Eso es, por ejemplo, si yo cometo multas de estacionamiento de una forma nunca, qué sé yo, o de accidente de tránsito, o lo que sea, eventualmente si yo no pago, me pueden quitar la casa porque es la cosa que vale más que me pueden quitar. O si tú tienes una deuda conmigo también, claro, me debes mucho malo. Si ustedes mandan, el espíritu de lo que yo le estoy preguntando no tiene nada que ver con tributos, sino que tiene que ver con recibir acciones que con la propiedad privada. Entonces, yo considero, me parece muy lógico, que el espíritu de la propiedad privada debería proteger esencialmente el hogar, sobre todo un anciano, sobre todo una persona que ya pagó, que ya contribuyó, en un momento de su casa. ¿Pero por qué tanta defensa de la propiedad privada mismo? Pero porque la propiedad ¿Por qué tanta defensa de la propiedad privada? Con la facilidad que dice eso. Porque claro, para este que quiere vivir del Estado, que vive ahora del Estado, que tiene cargo en el Estado y que toda su coalición política tiene una ideología basada en vivir a costa del resto con el Estado,
porque no producen nada, sino que se financian con los impuestos de los trabajadores, de los ciudadanos, por supuesto que no le importa. Además, de los afectados con eso van a ser otras personas, no él. Entonces, ¿qué le va a importar la propiedad privada? Pero la propiedad privada son las viviendas de las personas, son por ejemplo sus autos, son por ejemplo su ropa, son todas las cosas, su comida, su sueldo, todo eso es propiedad. Las pensiones es propiedad también, todo es propiedad, todo lo que es de uno es su propiedad. Entonces, claro que es importante, y por eso las personas que están ahí, que son personas comunes y corrientes, se preocupan por eso, porque eso les afecta en su día a día. Y él como ironiza con eso porque realmente no le importa. Y no es la primera vez que muestra eso, porque ya en el pasado hubo un escándalo asociado a sus declaraciones con respecto al dinero de los fondos de pensiones, que decía que a futuro no iban a ser de los trabajadores, porque no era tu plata. No los vas a heredar, obvio que no los vas a heredar, porque no es tu plata la de las pensiones. Eso fue un escándalo que hubo en su momento, y dijo que lo habían descontextualizado, cuando en realidad lo que había dicho fue algo bastante igual malo, que era que las pensiones a futuro no van a ser tuyas porque el Estado se las va a quedar, pero que las de ahora supuestamente se van a hacer de los trabajadores. Aunque es dudoso eso tomando en cuenta el camino que ha tomado este gobierno y declaraciones de numerosos ministros, como es el caso del ministro Marcel, que ha hecho declaraciones en direcciones contrarias, ¿no? Pero de todas maneras, ya en el pasado ha dicho cosas así. Y en realidad ese desprecio por la propiedad de otros y de aquellos que no tienen poder en el Estado es algo que se repite en varios de esa coalición política. Por ejemplo, hace poco el ministro Giorgio Jackson dio una frase que fue bastante controversial, en la que dijo que sentía frustración cuando quemaban una micro. Ahora eso, supernatural, bien, uno debería molestarse cuando hay ataques y quemas así. Pero después dijo lo siguiente: no es un Ferrari o un Mercedes-Benz, es donde se transporta la gente más trabajadora. ¿Y se dan cuenta lo que deja la indirecta ahí? O sea, está bien quemar esas cosas, pero las otras no. O sea, es un desprecio de la propiedad de otro. Es decir, si hay alguien con un auto mejor, que puede tenerlo porque le fue bien, porque tuvo éxito, bien por esa persona que le haya ido bien, ahí está bien. Pero si el otro, ahí no. Es un desprecio por la propiedad ajena. Y eso se nota en varias de esas figuras, con Stingo, con declaraciones como esta, o Giorgio Jackson, ese tipo de declaraciones también. Y eso siempre hay que tomarlo en cuenta, porque con frases como esa, tanto como la de Stingo, como la de Giorgio Jackson, los controversias en el pasado, nos damos cuenta en la dirección que empujan estas figuras, estos personajes, porque ahí se deja salir, más allá de todo el lenguaje políticamente correcto, lo que ellos realmente quieren hacer. Por eso siempre hay que estar muy atento en esos deslices, que son involuntarios en muchas ocasiones, que hacen las figuras políticas. Y por otro lado, en medio de todo esto, se ha dado la situación de que Fernando Atria dio unas declaraciones que no fueron tan controversiales, pero que empujan en la dirección del apruebo. Por un lado, él cree que va a ganar el apruebo, pero dijo que la nueva constitución no va a ser la casa de todos de un día para otro, que como probablemente no se apruebe con el mismo margen que ganó la prueba a nivel inicial, va a ser una constitución que al principio va a ser muy divisiva, o sea que va a generar controversia y va a dividir a la población, pero que él dice que progresivamente esa constitución va a ser la constitución de todos, pero que no hay que cambiarle nada, que hay que evitar estas llamadas terceras vías y que hay que evitar cualquier modificación a la nueva constitución, que va en una dirección bastante colectivista, que lo hemos visto que va en eso. Y por lo mismo ha criticado mucho esto llamado las terceras vías, otras posiciones, los intentos de reformar la nueva constitución. Él lo que quiere es que en gran medida quede más bien amarrada esta nueva constitución, no con un quórum de 2/3, pero sí con otros tipos de quórum, para que no pueda modificarse demasiado. Y él mismo ha dicho, y fue controversial en su momento, citando palabras muy similares a las de Jaime Guzmán, ya que recordemos que también él es familiar de Jaime Guzmán, se nota un poco la inspiración de ciertos principios de manera similar, nada más que para sectores distintos. Era a la izquierda, Jaime Guzmán en su momento a la derecha. Él decía que había que proteger la nueva constitución de instituciones que eran contrarias a ella, en una democracia protegida básicamente, y que el Congreso, que legítimamente fue electo hace poco por la población, más reciente incluso que los constituyentes, no debía poder hacerle modificaciones. Él intentaba amarrar la nueva constitución. Entonces se nota un poco eso, y con personajes como estos siendo de los más relevantes en la nueva constitución, y tomando en cuenta lo establecido en la nueva constitución, donde se quitaron numerosos, podríamos decir, barreras para que se pudiera pasar por encima de la propiedad. Por ejemplo, se resguarda la propiedad privada en la nueva constitución, es verdad, pero se quitaron los quórums altos para poder hacer expropiaciones, o sea que se está al principio, pero las garantías que había para esa propiedad se han eliminado. Mucho más fácil que los políticos intervengan en la propiedad ajena. Bueno, tomando en cuenta esos factores, vemos en qué dirección va todo esto, y es bastante peligroso, y es una situación bastante problemática, porque tomando en cuenta que de acuerdo a las encuestas de la prueba y el rechazo están prácticamente empatados, hay posibilidades bastante reales de que la nueva constitución se apruebe y que los deseos bastante perversos de figuras políticas como esta se cumplan. ¿Pero qué les parece esta situación?
¿Qué les parecen las declaraciones tanto de Stingo como de Atria? ¿Positivas? ¿Negativas? ¿Por qué? Todos eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.